Ese 17 de septiembre del año 2000, fui con mi esposo y 3 familiares a un restaurante del kilómetro 18 a celebrar el Día del Amor y la Amistad y nuestros 6 meses de casados. Pero en lugar de eso, ese día inició la experiencia más dura y dolorosa de nuestras vidas. Fueron 45 días llenos de incertidumbre, miedo, angustia y dolor. Nuestros captores nos llevaron a límites físicos y mentales inimaginables. Las condiciones de higiene eran precarias. Una semana después de haber sido secuestrados, no habíamos podido siquiera cepillarnos los dientes. Una tarde que nos tenían sentados entre el bosque, mientras iban llamando uno a uno para saber quiénes éramos y a qué nos dedicábamos, vi una guerrillera que se acercó a una manguera de esas que ponen en el campo para bajar agua. Ella llegó ahí a cepillarse los dientes. Yo no dudé en acercarme a ella y pedirle que me consiguiera un cepillo dental. Ella me miró y me dijo que no podía conseguirme un cepillo nuevo, pero que me regalaba el suyo. Ella lo usó y me lo entregó con su crema dental. Yo saqué un hilo de un costal que me acompañaba y me servía de abrigo para usarlo como seda. Luego me cepillé y escuchó que mi esposo me estaba pidiendo que también se lo prestara. Él se cepilló y cuando volteamos a mirar, habían por lo menos 20 personas más secuestradas con nosotros esperando para hacer lo mismo. Esto lo cuento para que nos demos cuenta que en medio de esa situación los seres humanos llegamos a cosas que en nuestra vida cotidiana no haríamos jamás. Para nosotras las mujeres, para quienes es tan íntima y sagrada nuestra menstruación, tuvimos que vivirla durante esos días sin tener los elementos mínimos necesarios para vivirla con dignidad. Solo podíamos lavarnos y asearnos un poco cuando pasábamos por un río. Pero el frío y la humedad permanentes nos causaban cólicos muy fuertes que no nos podían impedir para seguir adelante en esas interminables marchas que iniciaban desde las 5 de la mañana y no sabíamos cuándo terminaban. En cuanto a la alimentación, que es una necesidad básica del ser humano, recuerdo que durante la primera semana podíamos comer 2 veces al día, pero a partir de la segunda semana la comida escaseó. Muchas veces nos daban solo una lata de atún para compartir con 5 o 6 personas más. Y tuvimos días en que solo podíamos tomar una taza de café amarga en la mañana y no volvíamos a probar bocado durante todo el día. En ocasiones encontrábamos en las caminatas algunos árboles frutales. Allá conocí la pomarrosa, no la conocía. Encontrábamos a veces guayabas o limones y eso nos ayudaba a saciar un poco el hambre. Pero cuando estábamos tan altos en las montañas, en el páramo, no se encuentra nada. Para hidratarnos teníamos que escurrir musgo y tomar las pocas gotas que lográbamos extraer de él. También se encuentran algunas plantas que son como la parte de arriba de las piñas y allí se acumula agua. Nos tocaba voltear esas maticas para poder hidratarnos. La falta de alimentación y las difíciles condiciones nos llevaron al límite a todos.
pero especialmente Carlos Alberto García. Carlos padecía de una úlcera, y esa úlcera terminó en una hemorragia interna que lo llevó a la muerte. La lluvia y el frío eran incesantes, nos castigaban permanentemente en los altos picos de los farallones de Cali. Allá las temperaturas oscilan entre los 5 grados y los 15 grados centígrados. Nuestras ropas permanecían mojadas. Estuvimos con las mismas prendas desde el día que nos secuestraron hasta el día que nos liberaron en el Naya. Nos obligaban a caminar jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, subiendo y bajando montañas, entre las trochas que los mismos guerrilleros tenían que abrir. No era por caminos, era por trochas. Las extenuantes caminatas terminaron afectando las rodillas de varios de los secuestrados. Luz Amanda, que es mi mejor amiga y prima de mi esposo, tuvo que someterse a cirugía de sus 2 rodillas cuando llegó el secuestro. Los accidentes y peligros eran permanentes. Uno de los secuestrados tuvo una grave lesión en su columna, y eso obligó a los guerrilleros a llevarlo cargado hasta la liberación. Miguel Nasif fue un cardiólogo secuestrado con nosotros, él era de la Fundación Valle de Lili. Él también sufrió múltiples raspaduras durante un derrumbe con el que nos encontramos caminando en las montañas. Él tuvo otro accidente que le ocasionó una herida muy profunda, y esa herida fue fatal. Él murió a causa de esa herida que tuvo en ese segundo accidente. Durante una de esas largas noches en las que desde los oscuros y fríos cambuches que teníamos que armar con plásticos y costales, en los que solo nos acompañaba la incertidumbre, el miedo y la impotencia, escuchábamos a Miguel, suplicante, angustiado y adolorido, pidiendo ayuda. Él debía ser liberado para lograr el tratamiento de sus heridas. Él, siendo médico, era consciente de la gravedad de sus heridas. Desafortunadamente pasaron muchos días. Y un día después de haber sido traído a Cali, falleció. Alejandro Henao, un ingeniero electrónico que también estuvo con nosotros, sufrió varias heridas y raspaduras durante esas caminatas que teníamos. Esas heridas se le infectaron y también le causaron la muerte. Durante otra de esas largas noches que teníamos, escuchábamos a lo lejos en otro cambuche los gritos de una guerrillera. Ella estaba pidiendo ayuda porque estaba teniendo un aborto espontáneo, ocasionado por las duras condiciones en las que estábamos todos. Otro de los médicos que estuvo secuestrado con nosotros acudió a su llamado.
Y al regresar, él mismo relató que con sus propias manos y sin ninguna asepsia tuvo que practicar el aborto a esa mujer para que cesara su dolor. Eso fue una tortura para todos. Nuestros captores fueron crueles, no tenían piedad, ni la más mínima muestra de humanidad ni misericordia. La muerte de Miguel, Carlos y Alejandro fue para nosotros un sufrimiento profundo que aún hoy nos acompaña. Dejaron huellas imborrables en nuestros corazones. Durante esos días de tanto sufrimiento y dolor, solo me aferré a mi fe, a la oración permanente. Especialmente al Salmo 23, que desde niña escuchaba en la iglesia. Un salmo lleno de esperanza. Yo necesitaba no perder esa esperanza. Yo necesitaba creer que junto con mi esposo y todas las demás personas que estaban con nosotros, íbamos a recobrar la libertad y poder hacer realizar nuestros proyectos de vida. Y así fue para nosotros, afortunadamente, no para todos. Al salir, decidimos dejar atrás el dolor, nos dedicamos a superar los miedos y a vivir de la manera más normal posible. La cotidianidad y la alegría de ver nacer a nuestras dos hijas fue el mejor anestésico para ese dolor. Sin saber particularmente para mí, ese dolor me seguía acompañando. Eso lo pude descubrir 15 años después, cuando Lourdes Mesa, que hoy nos acompaña aquí, la viuda de Alejandro Henao, me invitó a un encuentro entre desmovilizados y víctimas, promovido por la Fundación Víctimas Visibles, dirigido por la señora Diana Sofía Giraldo. Al llegar al encuentro, yo no tenía idea que iba a compartir con excombatientes, tanto de guerrilla como de paramilitares. Cuando ellos empezaron a dar sus testimonios, muchas emociones negativas llegaron a mí. Yo sentí otra vez miedo, volví a sentir rabia, sentí ansiedad. Ese día, en medio del encuentro, yo tuve vómito, tuve daño de estómago. Me llegó el periodo y no me tenía que llegar ese día. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Después entendí que fue ese golpe emocional tan fuerte de volverme a encontrar, no con mis captores directos, pero sí con muchos de esas guerrillas en ese mismo espacio, lo que me ocasionó toda esa situación física. Yo no sabía qué hacía en ese lugar escuchándolos, como si ellos fueran parte de las víctimas. Pero el acompañamiento que me brindaron de la fundación, habían psicólogos, habían sacerdotes que amorosamente nos acompañaron, me ayudó a entender que eso era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba escuchar desde el corazón esas historias desgarradoras, de lado y lado, no solo de las víctimas, sino de ellos.
verlos a todos llorar juntos, mirándose a los ojos, excombatientes pidiendo perdón por lo que sus grupos habían hecho, fue realmente sanador. Pero era un pedido de perdón del corazón. Era desde el corazón. Escuchando los testimonios de esos que llaman de las bases, de los guerrillos rasos, entendí que ellos también son víctimas de este conflicto. Víctimas de esos comandantes que manejaron sus vidas a su antojo. Niños, niñas y adolescentes que fueron arrancados de sus hogares, a quienes le robaron la inocencia, le robaron el corazón, le robaron la familia, le robaron la dignidad y le robaron parte de sus vidas. Por eso, afirmo hoy que ningún colombiano debería volver a ser sometido a los horrores de la guerra. Ni del secuestro, ni a la separación de su familia, ni a la pérdida de su dignidad, integridad e intimidad, porque eso perdemos cuando somos secuestrados. La sociedad no puede dejar en el olvido a las víctimas. Es necesario que todas las víctimas sean escuchadas y reconocidas. Hoy les digo a todas las víctimas en Colombia que es nuestra responsabilidad levantar nuestras voces, dar testimonio del dolor y de las pérdidas que hemos sufrido. Es la única manera de lograr que estas verdades sean reconocidas y va a ser la única forma de garantizar y lograr la no repetición de esta barbarie en la que llevamos 50 o más años. Son urgentes y necesarios los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, de los que tanto hemos escuchado hablar, pero que en muchos casos los vemos lejanos, muy lejanos. Se necesita humanidad de las partes. Como sociedad tenemos que seguir clamando para que quienes aún están en armas, para que quienes aún están en la guerra, entiendan que con ese tipo de acciones lo único que han logrado es sembrar tristeza y dolor. Es necesario que como sociedad reflexionemos y nos demos cuenta que esos cambios profundos que necesita este país también son responsabilidad nuestra. En nuestros hogares debemos sembrar en nuestros hijos tolerancia, respeto por la diferencia. Solo así vamos a lograr construir un país mejor, un país en paz, libre de la polarización que se han encargado todos los líderes de todas las ideologías, de sembrar en nuestros corazones. Eso no lo podemos seguir permitiendo. No podemos seguir siendo títeres de esos que quieren manejar nuestras vidas. Tenemos que conocer la verdad. Necesitamos construir un país en el que quepamos todos, independiente de la ideología, independiente de la religión, independiente de la raza. El respeto debe regir este país. Estos reconocimientos y estos testimonios debemos escucharlos desde el corazón. No son discursos políticos. Aquí las víctimas no estamos representando a nadie, sino a nosotros mismos. Estamos representando el dolor. Y los invito a escucharlos desde el corazón. Muchas gracias.